Bueno, pues vamos a conversar con el presidente Vicente Fox porque esta semana ha sido especialmente difícil para cientos de miles de mexicanos que en Yucatán y en Campeche les cambió la vida por un huracán. Ahí miles de familias pues no solamente perdieron, Leonardo, su patrimonio, sus cultivos, sus animales, sino también su destino. Así es, no tienen casa, tampoco tienen trabajo, la esperanza parece cancelada, pero justamente en torno a lo que se ha hecho y a lo que falta por hacer, hacemos contacto esta mañana con el presidente de la República, Vicente Fox, quien pues ha estado muy en contacto con todo lo que ha sucedido en esta zona. Señor presidente, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela, muy buenos días, Leonardo, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias. Gracias por recibirnos, señor. Viene usted de regreso, ayer estuvo justamente en Yucatán, ha recorrido la zona insistentemente. ¿Está usted satisfecho? ¿Se ha hecho lo suficiente? Bien, regresamos anoche después de 2 días de recorrer comunidades y estar al lado de todas aquellas familias que pues prácticamente lo perdieron todo. Yo creo que en algunas cosas se ha hecho lo suficiente y se ha hecho con rapidez. Lo primero, las medidas preventivas que afortunadamente funcionaron muy bien, entonces no hay prácticamente vidas que lamentar, quizá algunas ni siquiera directamente relacionadas con el huracán, sino por alguna otra causa. Eso funcionó muy bien. Segundo, la atención de la emergencia. Aquí tuvimos diferencias. En Yucatán de inmediato se percataron de la gravedad del asunto y se movilizó a la población entera, se movilizó el gobierno local, municipal, el gobierno estatal, junto con el gobierno federal, y se atendió a gran velocidad la emergencia. En Campeche fue mucho más gradual la reacción y hoy nos estamos dando cuenta que había cosas de fondo que no se reconocieron y que no se atendieron con la rapidez que requería el caso. Yo diría que en Yucatán en este momento la emergencia ha sido atendida, hay suficiencia de alimentos, hay suficiencia de medicinas, de atención a la salud, las escuelas están de regreso a clases y si tú vas ahorita a la ciudad de Mérida, pues ya prácticamente no se nota que por ahí pasó este huracán. En lo que tiene que ver con el interior, en las comunidades, todavía quedan una buena cantidad con niveles de agua de 30 centímetros, 50 centímetros, por supuesto miles y miles de viviendas perdidas, se estima en Yucatán 85,000 viviendas perdidas y en el caso de Campeche quedan todo lo que son las márgenes del río Champotón, donde se desbordó y hizo muy extensa la inundación, una buena cantidad de comunidades que todavía están, las casas por ejemplo, cubiertas hasta el techo. Entonces, toda la tarea en este momento sí ya está en marcha. En Yucatán ya pasamos a una siguiente fase que sería atender lo profundo, atender la destrucción del aparato productivo, atender la reconstrucción de las viviendas, atender este tipo de actividades, cuando en Campeche todavía tenemos que atender emergencias, es decir, surtir despensas, llevar alimentos, llevar médico y medicina. ¿Por qué pasó así? Se desatendió Campeche, pareciera que toda la atención se concentró en Yucatán. Mira, yo no sé las razones exactas, yo estuve por ahí al mismo tiempo en Campeche que en Yucatán, de inmediato cuando se presentó el problema, y en Campeche no hubo un reporte de la gravedad de las cosas. Por el otro lado, en Campeche, y esto hay que informarlo, me parece que es real, que cuando se desborda el río Champotón, 8 días después, este trae grandes inundaciones. Entonces no es el mismo tiempo cuando pasa el huracán a cuando se desborda el río Champotón. Por lo pronto, lo urgente es atender las cosas y ya se está haciendo. ¿Qué más va a hacer el gobierno en esta situación, señor presidente? Bueno, ayer reportaba yo que para Yucatán estamos haciendo una inversión de arriba de 4.500 millones de pesos. 1.000 se fueron en la atención a la emergencia y el resto son para 2 grandes programas. Uno de la reconstrucción del aparato productivo, donde van cerca de 800 millones de pesos en financiamientos, en apoyos, para que rápidamente se recuperen los avicultores, los apicultores, los ganaderos, particularmente de la industria porcina, las maquiladoras. Entonces eso ya está
en marcha, ya están fluyendo los créditos y recuperándose el aparato productivo. Lo urgente son los empleos, es el ingreso de las familias. Por el otro lado, en un plan de vivienda van 1.300 millones de pesos especiales como respuesta a la destrucción de esas 85,000 viviendas, donde voy a citar, por ejemplo, si una familia quiere reconstruir su vivienda y quiere solo los materiales para hacerla, se le van a aportar materiales, se le van a dar 8,500 pesos en efectivo de apoyo y 30 días de jornales de empleo temporal. Así con esto puede poner y reconstruir su vivienda. Quien quiera, que sea el caso de las viviendas destruidas, más de 30,000, construir una casa nueva, le vamos a dar en el programa una aportación de 27,000 pesos, se le van a dar dinero suficiente para 90 jornales de empleo temporal y la industria de la construcción va a facilitar los diseños y materiales a bajo costo. Total, le va a salir prácticamente sin costo alguno el reponer su vivienda nueva. Vamos a dejar atrás, como lo quiere el gobernador Patricio Padrón, a dejar atrás las casuchas de cartón y de lámina para construir viviendas de mampostería y de techo firme. Esto ya evitará que en ocasiones posteriores vuelva a repetirse la misma circunstancia. Señor presidente, hablando de lo urgente, sería mejor y menos costoso en todos sentidos, supongo, que aprendiéramos a prevenir. Sin duda, Adela, tienes muchísima razón y creo que en lugares como estos ya se va generando una cultura de primero abandonar el lugar e irse a los albergues. Yo creo que eso se logró en esta ocasión en el 80% de los casos, con mucha reticencia de algunas familias que se negaban a dejar su hogar y de hecho muchas se negaron en definitiva a dejarlo y prefirieron, y en esto tenemos que aceptar la libertad de una persona a decidir en dónde se va a quedar. Al final se quedaron algunos en sus propias casas, pero en la inmensa mayoría se retiraron de las zonas anunciadas como las más graves y se logró, repito, en materia de vida humana, pues prácticamente salir limpios con bandera blanca. Solo en materia de destrucción, cuando hay vientos de 200 kilómetros por hora que tumban postes, transformadores, que tumban cristales, que tumban bardas, pues es muy difícil que esto no suceda, salvo lo que ya mencioné, una casa de lámina o de cartón, pues llega ese viento y se la barre completita, no deja absolutamente nada. Una casa de mampostería, esa ahí está, no fueron afectadas. Señor presidente, aprovechando su tiempo muy brevemente, acabamos de hablar aquí en Contraste de la situación internacional. En caso de que los Estados Unidos ataquen a Irak, ¿cuál es la posición de México? Bueno, nosotros señalamos que el camino no puede ser bilateral, que nosotros estamos por la vía de la Organización de las Naciones Unidas, estamos para que las cosas se decidan a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde participa directamente nuestro país, es uno de los miembros del Consejo de Seguridad y es ahí donde deben de tomarse las decisiones. A nosotros nos parece, sí, que es urgente que las brigadas de las Naciones Unidas estén en Irak para verificar cuál es la situación real. Y posteriormente, una vez que se tengan elementos probatorios y se dé la discusión en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahí habremos de tomar la decisión y ahí habremos de fijar la postura de México. Pero en este momento nos faltan elementos para poder tomar esa decisión, así de que para nosotros lo que Estados Unidos decide aparentemente el día de ayer no cuenta, lo que cuenta es lo que se acuerde dentro del seno de las Naciones Unidas. Señor presidente, en contraste y volviendo a asuntos nacionales, quedó resuelta la huelga en Pemex. ¿Ya duerme más y mejor? Pues la verdad que sí, sin embargo, pues ya me he hecho la idea que este trabajo, esta responsabilidad de conducir un país tan maravilloso como es el nuestro, tiene sus momentos de preocupación prácticamente cada día. Cada día hay un reto, cada día hay que luchar, cada día hay que tomar decisiones y lo tomo de esta manera, de una manera muy seria, muy profesional y lo tomo siempre
pero absolutamente siempre teniendo en mi mente el bien de México y el bien de cada familia en particular y de cada persona. Si ustedes notan cuando hago mis recorridos, como el día de ayer, persona por persona le escucho. De aquella señora que me dice que trae un problema en la rodilla y que no la están atendiendo en el hospital, veo que ese caso se ha atendido y vaya al hospital. Aquella mujer que con lágrimas en los ojos me dice que perdió su casa, que se le cayó completa, registramos, tomamos nota, la ponemos en el padrón de los programas de vivienda. Entonces mi preocupación es cada uno de las mexicanas y los mexicanos, el país entero. Y cuando siento ese respaldo, como aún en la tragedia lo he sentido, de decenas, de cientos, yo diría de miles, de yucatecos, de campechanos que vienen estos 2 días, ahí es donde me lleno de energía y de ánimo para seguir en esta lucha de construir un país al día y a la vanguardia. Señor presidente, lo otro de Pemex, los juicios de desafuero, los otros procesos, esos ya no tienen que ver directamente con usted o con el Ejecutivo. Sí, lo hemos resumido señalando que el Poder Ejecutivo procura justicia. Y ya lo hicimos en este caso. Ya hicimos todas las investigaciones, las averiguaciones, documentamos todo el caso y lo mandamos a la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo y el Poder Judicial les toca impartir justicia. Ahora a ellos les toca dar seguimiento al caso y llevarlo hasta su resolución final. Lo importante fue haber separado lo laboral y el beneficio y el respaldo a los trabajadores de Pemex de lo judicial y lo procesal, que ahora sigue su curso en manos, repito, del Poder Legislativo y de ahí al Poder Judicial. Señor presidente, hablando de justicia, lo que también está pendiente es esta otra investigación que muchos están pidiendo, que es la de los amigos de Fox. Bien, pues esa ya está en tribunales, que eso es lo importante. Efectivamente se ventila el caso ahí y se da el litigio. Que sigan su curso las averiguaciones, que se actúe para impartir justicia. Creo que eso sí, que no hay elementos de comparación entre un caso y el otro. Mi preocupación fundamental es el erario público, son los fondos de los ciudadanos en los cuales tenemos que poner una atención meticulosa para que se administren con toda la transparencia y toda la honestidad que requiere estos recursos. Señor presidente, le agradecemos mucho su tiempo esta mañana y celebramos que nos haya dado esta entrevista, ciertamente, porque estaba usted un poco enojado con los medios, ¿no es así? Nunca he estado enojado, siempre tenemos diferencias de interpretación de cómo vemos las cosas cuando éstas suceden. Hay quien las interpreta de una manera, hay quien de otra, pero la realidad es que hoy vivimos una gran libertad de expresión en México, una gran libertad de información y que los medios la ejercen a plenitud y eso es lo que vale y lo que cuenta. Señor presidente, hablando de celebraciones, ya es mañana, ¿no? El sábado hay boda en Los Pinos. Pues mira, sí es una boda, yo diría familiar, de mi hijo Vicente, que pues decidió ya casarse. Habremos de invitar solo a la familia y vale la pena aprovechar el comentario, no se utiliza un solo centavo del erario para aquellos que luego ven las cosas de otra manera. Todo el costo, todo el gasto de la boda corre por mi cuenta y los invitados son solamente la familia. Es muy modesta, es muy pequeña y con eso quiero demostrar sí todo el cariño y el amor a mi hijo y ahora a mi futura nuera. Pues siempre es motivo de alegría una boda. Felicidades, señor presidente. Muchísimas gracias, muy buenos días y a trabajar duro. Gracias, señor, buenos días. En eso estamos, muchas gracias, gracias señor. Pues ya lo escuchamos, se le ve contento. Así es. Mucho más contento. Bueno, y algunas que respuestas, yo creo que muy claras, ¿no? Respecto a puntos importantes en el país. No se vaya, vamos a hacer una pausa porque tenemos que hablar de qué es el donatón. Aquí en el estudio tiene una... Mis Big Brothers, para hablar de...